segunda edición de este ciclo dedicado a eso, a estudiar, a analizar para los estudiantes fundamentalmente las oportunidades laborales, ¿no? En este caso para las humanidades. En este segundo viernes vamos a tocar este tema y hablar de algunas cuestiones prácticas para la búsqueda de empleo con quienes nos acompañáis amablemente y yo os lo agradezco sinceramente. Le doy la palabra a Salvador para que efectúe la presentación, ¿no?, protocolaria. Gracias, Salvador. Muchas gracias a ti, José Antonio. Nada, simplemente después de la presentación que hicimos en la pasada sesión del viernes, en el cual hicimos la inauguración, pues simplemente dar también la bienvenida a todo el mundo a esta segunda edición de los viernes de orientación profesional en la Facultad de Filosofía, donde pues nos vamos a dedicar pues a charlar, a reflexionar, a debatir sobre el papel de las tareas, del papel de las humanidades en las tareas, ¿no?, y las profesiones que podemos desempeñar tanto ahora como en el futuro. Tenemos ese precedente de los viernes de la orientación profesional que hicimos durante el curso 2021, que fue muy interesante, en el que algunas de las personas que están aquí hoy ya nos acompañaron y que tuvo mucho éxito, pensamos, porque hubo mucha afluencia de estudiantes, que al final son las personas interesadas sobre todo en estas sesiones, y porque la gente pues mostró también su satisfacción. Tenemos la otra experiencia, pues mayor si cabe todavía, de la pasada feria del empleo y el emprendimiento en humanidades que tuvimos hace unos meses, a finales de marzo, y pues donde quedó, pues ya decíamos, nítidamente expuesta esa necesidad que tienen las empresas, por ejemplo, tecnológicas. Hoy nos acompaña aquí José, bienvenido, representando a una de esas empresas, a Empathy, pues de incorporar egresados y egresadas de humanidades por sus destrezas transversales, las habilidades para trabajar en equipo, para analizar, interpretar el mundo en que vivimos y para conocer, para trabajar con las personas y ser capaces de afrontar problemas y resolver conflictos. Efectivamente, hoy, viernes 14 de octubre, lo que nos vamos a dedicar, si bien en la pasada sesión nos dedicamos al emprendimiento, a crear empresas desde las humanidades, hoy nos dedicaremos a hablar de las oportunidades laborales que existen para nuestros egresados, nuestras egresadas. Y hablaremos también de cuestiones prácticas para la búsqueda de empleo. Hemos intentado hacer un cartel, por así decirlo, en el cual pues, reunir todas estas perspectivas. Por un lado, nos acompaña Yolanda Fernández Alonso, que estudió aquí en la facultad, que tiene una experiencia profesional en Europa y que nos tratará de transmitir con esa capacidad comunicativa que tiene y esa también ilusión que le pone, pues esas grandes posibilidades, como nos mencionaba en la pasada edición de los viernes de orientación profesional, ¿no?, donde nos comentaba a través de su experiencia cómo es posible, ¿no?, insertarse en algunos empleos en los que a lo mejor ni siquiera tenemos idea que podríamos hacerlo, ¿no? Y en este caso, pues en las instituciones europeas. Nos acompaña también Enrique del Valle Granda, que es egresado de Geografía, es estudiante de esta facultad, que es uno de esos estudiantes muy activos, porque la vida se lo ha impuesto y que le ha obligado, por ejemplo, a tener que trabajar mientras estudiaba, mientras hacía la carrera, y pues queríamos también mostrar esa cara de los empleos que hay que a veces aceptar, ¿no?, para poder llevar a cabo, siendo realistas, una carrera también universitaria, ¿no? Y ver pues también, después de él haber salido de la carrera, las perspectivas que ha tenido. Nos acompaña también, como decíamos, José María Llorián, que es Product Owner en Empathy.co, una empresa ubicada en el Parque Tecnológico de Gijón,
que se dedica a hacer servicios a otras empresas, sobre todo en la red, y que pues está planteando, como luego él nos comentará también, la necesidad, ¿no?, de establecer unas líneas éticas de trabajo y de comercio que sean, por así decirlo, también el sello, la imagen de marca, ¿no?, de la empresa y de los productos que ofrecen. Y finalmente, como os decía también, pues también vamos a tener la suerte de tener esa experiencia profesional en la orientación que va a ofrecernos el Servicio de Orientación Profesional de la Universidad de Oviedo pues a través de sus dos caras más visibles, a los cuales agradezco que también estén una vez más aquí ayudándonos, pues que son Fidel Suárez y Eugenia Entriago. Que también nos comentarán algunas cuestiones prácticas para la búsqueda de empleo. Ya participaron en otra de estas sesiones de los viernes de orientación profesional en la Facultad de Filosofía y Letras el 2021 y tuvieron una sesión entera práctica con el alumnado. Por supuesto, están disponibles porque es un servicio de la Universidad de Oviedo para cualquier cuestión que tengáis que plantear. Ahora, si os parece bien, voy a ir dándoos la palabra para que os presentéis personalmente y planteéis vuestra pequeña biografía y que os ha llevado hasta aquí para plantear vuestra perspectiva, ¿no?, sobre estas cuestiones, sobre la búsqueda de empleo desde las humanidades. Y después de esa primera ronda, si queréis, pues hacemos una segunda ronda en la que ya profundicemos en las cuestiones en las que yo creo que podéis aportar más, ¿no?, que son, pues, por ejemplo, el caso de Yolanda, pues esas posibilidades de empleo en las instituciones europeas, o en el caso de Enrique, la actitud también, ¿no?, con la que hay que enfrentarse a la vida para poder desarrollarse personal y profesionalmente. En el caso de José, nos hablará de su empresa, nos hablará también de las oportunidades laborales de su empresa, y el que estuvo además en la Feria del Empleo, participando activamente durante todas las sesiones, se quedó también muy bien con toda la copla de lo que decían sus compañeros y compañeras de otras empresas sobre el interés que tienen, ¿no?, por ejemplo, desde empresas de ingeniería o de servicios tecnológicos como la suya, para captar alumnado o egresados y egresadas de humanidades. Y también, pues, por supuesto, Fidel y Eugenia, del Servicio de Orientación, nos darán algunas claves prácticas para esa búsqueda, más que buscar, para encontrar unos buenos trabajos. Pues nada, sin más, doy la palabra a Yolanda Fernández para que, pues, nos haga una pequeña presentación de su vida, de su biografía, y para que argumente y justifique el por qué está aquí. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Salvador, por la presentación. Tú ya has dicho brevemente una de las, digamos, ya te has centrado en una de las cuestiones claves de la intervención, que es, de alguna manera, explicar por qué vengo a hablar de las posibilidades de empleo en las instituciones europeas. La razón principal es que es un sector que se desconoce mucho. Yo misma, cuando era estudiante, no tenía ni idea de cómo se podía acceder a este tipo de empleo. Y entonces, bueno, eso, he venido aquí, como ya vine en la edición anterior, a explicar un poco cómo llegué yo a trabajar en las instituciones europeas desde mi itinerario académico, digamos. Yo hice el grado en Lenguas Modernas y Literaturas con alemán y francés en la Universidad de Oviedo. No me acuerdo ya de qué promoción es, creo que acabé en 2013 o 2014. Y bueno, hice el último año de la carrera en la Universidad de Bochum, con la que la Universidad de Oviedo tiene un convenio de doble titulación, o tenía, porque ahora mismo no sé si sigue existiendo esa posibilidad. Pero bueno, yo hice allí mi último año, presenté allí el trabajo de fin de grado y todas estas cosas, y obtuve los 2 diplomas, en Oviedo y en Bochum. Después de eso, trabajé un año como auxiliar de conversación de lengua española en un instituto allí mismo, en Bochum,
que es un programa que quizás haya gente aquí también que lo conozca o que ya haya solicitado. Está orientado o enfocado a carreras de letras, de gente que haga filologías o carreras de traducción, etc. Y como me gustaba mucho, digamos, estaba muy a gusto en el extranjero y quería seguir formándome y estudiando fuera, busqué qué tipo de máster o de estudios podía seguir haciendo fuera que me pudiera financiar o qué tipo de becas podría encontrar para hacer un máster en el extranjero. Y bueno, buscando encontré la posibilidad de hacer un máster en la Universidad de Lieja, en Bélgica, que me daba una beca. Tenía un programa propio de becas para estudiantes de la Unión Europea y encontré un programa que a mí me interesaba mucho, que era el máster en comunicación multilingüe orientado a personas a las que les gustaría trabajar en instituciones internacionales, europeas o, por resumir, en un ambiente multicultural y multilingüe. Y entonces hice este máster de 2 años y ya hacia el final, digamos, en el segundo curso, que yo ya había tenido asignaturas sobre Unión Europea y alguna cosa de relaciones internacionales y me había empezado a interesar bastante el tema de la Unión Europea, pues solicité unas prácticas. Hay unos programas de prácticas remuneradas de los que luego puedo hablar con más detalle si tenemos tiempo, a los que todo el mundo puede acceder una vez que se tenga un primer, digamos, título universitario de grado equivalente. Y a partir de ahí, pues me admitieron esas prácticas, me mudé a Bruselas y bueno, luego puedo explicar un poco con más detalle los diferentes trabajos o tipos de contrato que tuve, pero digamos que después de esas prácticas remuneradas, que son una experiencia muy interesante para todo el mundo, independientemente de la titulación que tenga y de la rama que venga, pues fui encadenando diferentes tipos de contratos, primero en la Comisión Europea, donde había hecho las prácticas, y más adelante, 2 años después, me surgió una posibilidad de cambiarme al Parlamento Europeo, donde he estado hasta este año, hasta la primavera de este año, haciendo otro tipo de trabajo y con otro tipo de contrato. Pero digamos que, bueno, en total, al final he tenido una experiencia de 4 años y medio en instituciones europeas haciendo diferentes cosas y conociendo desde dentro cómo funcionan las instituciones europeas, que, bueno, que son unas instituciones que, queramos o no, pues tienen mucha influencia en nuestro día a día, aunque no seamos conscientes, y que al final es una experiencia muy, muy interesante, aunque no nos interese hacer carrera dentro del sector, digamos, porque eso nos permite primero conocer cómo funciona esa institución, que es o esas instituciones que son muy desconocidas para la mayoría de la gente. Nos permite mejorar nuestro conocimiento y dominio de lenguas extranjeras, obviamente, porque hay que trabajar en un idioma que no sea el español, en la mayoría de los casos. Aprendemos a trabajar con gente de muchas nacionalidades diferentes, ya que en las instituciones europeas trabaja gente de todos los países miembros y no solo, porque tenemos todavía pues, muchos compañeros británicos, por ejemplo, que ya no son europeos, o sea, ya no pertenecen a la Unión Europea, pero sacaron su plaza de funcionario o su contrato cuando aún eran miembros de la Unión y siguen trabajando allí. Y tenemos también otro tipo de, digamos, de contratos externos de gente que viene de otros países. Así que al final, para concluir esta presentación, lo que he venido a contar aquí es que es una, digamos, una posibilidad de empleo enorme, para la que no necesitamos una titulación específica. Lo que sí se necesitan pues, son una serie de competencias como el dominar idiomas, saber trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Que, bueno, que se acumulan, digamos, con la experiencia, no son algo que no necesariamente hay que hacer una carrera de lenguas para hablar lenguas o no hay que hacer una carrera no sé, de ADE para saber luego aprender a gestionar ciertas cosas en la administración, por ejemplo. Entonces, bueno, voy a pasar, seguramente sea mejor ahora pasar el turno al siguiente para la ronda de la presentación. En la segunda ronda ya me puedo centrar en aspectos más concretos de tipos de contratos o como, por ejemplo, acceder al programa de prácticas remuneradas, que seguramente sea
bastante interesante para los que estén acabando ahora la carrera. Entonces, yo, si quieres, paro aquí y sigo. Vale, muchas gracias. Yo te seguiría escuchando todo el rato, pero es verdad que vamos a pasar la palabra al resto de las personas, pero bueno, a subrayar, ¿no?, algunas de las cuestiones que dices y que salieron ya el otro día, el pasado viernes, ¿no?, como no solo esa cuestión, ¿no?, de las destrezas o competencias transversales, sino la importancia de también de decir, yo he estudiado esto, pero no tengo por qué trabajar de esto. O sea, tú aquí recibes una formación académica, efectivamente, pero luego cuando sales al mercado laboral, las oportunidades laborales no tienen por qué estar centradas en ese sector, sino que pueden estar en otros sectores. Ya lo vimos también en la pasada Feria del Empleo, con algunas compañeras tuyas que habían estudiado también filología y hoy en día pues son directivas o forman parte de las directivas de una empresa, por ejemplo, de productos químicos, o de una empresa de comercio internacional, de importación y de exportación, pues gracias a esas competencias transversales y también, es verdad, a los idiomas, ¿no?, al conocimiento de los idiomas. Luego también de esto nos hablará seguro también José, porque creo que en su empresa dan mucha importancia, ¿no? Me parece que luego nos lo contará, que hablan, me parece, todo el rato en inglés de Asturias, pero en inglés. Y me gustaría ahora también dar la palabra por seguir ese orden. Es un orden totalmente arbitrario, la verdad, no hay ni tiene orden alfabético, fue como se fue creando el cartel poco a poco. Voy a dar la palabra ahora a Enrique para que se presente y que nos cuente su experiencia hasta ahora y cómo ahora, recién titulado, pues se enfrenta a la búsqueda de un empleo. Buenas tardes, no sé si me escucháis bien. Perfectamente, Enrique. Bueno, primero agradecer a Salvador por invitarme a participar en la charla y yo quería pues empezar hablando, pues yo acabé ahora la carrera en mayo de este año, en junio, y ahora empecé un máster y quería empezar primero mencionando que yo no empecé en humanidades, yo empecé cursando primero de economía porque cuando acabé el bachillerato pues todos nos pasa, o a gran parte nos pasa, de que no sabemos muy bien qué hacer y no sabía para dónde tirar y dije, bueno, voy a economía, que es algo que tiene salida, que solemos decir mucho, y tras el primer año pues no me gustó del todo y buscando pues otras opciones pues decidí geografía, que geografía siempre me había gustado, siempre se me había dado muy bien. Y bueno, me metí en geografía y combinaba ya desde antes de bachiller, combinaba el trabajo con estudiar, sobre todo por verano. Trabajaba en hostelería, en un sector que para los jóvenes pues es el más cómodo. Cómodo me refiero de entrar fácil, vaya. Y ahí empecé y durante el curso pues intentaba compaginar las dos opciones, hostelería y la universidad. Por suerte pude hacer los 4 años a la vez. Los primeros años fue más o menos fácil, el tercero y el cuarto ya fue más difícil porque es más carga lectiva y tenía que trabajar más horas y al final no hay mucha flexibilidad entre la empresa y la universidad para encontrar un punto medio. Y ahora acabé como dije, en mayo la carrera y empecé ahora un máster que se aleja un poco de la rama de humanidades porque es más científico-técnico, es de cartografía y lo hago en la Politécnica de Mieres y eso es salir un poco de la zona de confort de las humanidades y sí que me di cuenta de muchos aspectos de cómo se trabaja, por ejemplo, allí en la facultad, cómo los compañeros son distintos, cómo la visión que tienen ellos, pues tanto de la universidad como de, por ejemplo, la empresa privada, mucho más distinto en carreras de ciencias o de tecnológicas que en carreras de humanidades. Y yo, por ejemplo, cuando me tocaban las prácticas del grado, las hice en una empresa que se llama Seresco, supongo que algunos lo conocéis, y estuve muy bien, era muy cómodo, era como un técnico, vaya, y salí contento,
pero ahora justo este principio de curso me ofrecieron allí trabajar, pero parte un poco de lo que comenté antes, no hay mucha flexibilidad y me daban opción a jornada completa que no podía compaginar con el máster. Entonces al final es una oferta laboral que perdí, que era un poco, se sale un poco de lo que yo estudié, pero era muy interesante. Y yo vengo a hablar un poco de eso, de la dualidad entre trabajar y estudiar, que a veces es muy complicado. Y también quería animar sobre todo a los alumnos que van a coger las prácticas, de que se intenten enfocar también un poco en lo que es la empresa privada o el sector privado, que desde humanidades no solemos tender a ese sector porque pensamos que a lo mejor es un sector que no buscan perfiles como el nuestro, pero como dijo Salvador, sí que también buscan nuestros perfiles. Y eso es un poco, resumen, cómo fue mi biografía hasta ahora. Muchas gracias, Enrique. Efectivamente, es muy importante. Las prácticas no nos damos cuenta hasta qué punto pueden ser importantes en algunos casos y en algunas biografías personales y profesionales. Es cierto que algunas personas pues, intentan hacer algún tipo de práctica pues, más académica o en algún grupo de investigación, que son también adecuadas, por supuesto, se desarrollan otro tipo de destrezas, pero yo animaría a todo el mundo, por supuesto, y siempre lo hago desde esta posición que ocupo, pues a que lo hagan, ¿no? A que vayan a la empresa privada, porque efectivamente es un mundo totalmente diferente. Muchas gracias, Enrique. Ahora voy a dar la palabra a José María Llorián, por favor, para que se presente y nos presente brevemente a la empresa también, a la que representa. Muchas gracias, Salvador, y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad, yo no voy a ahondar mucho en mi biografía, porque creo que no es lo que más interesa aquí a todo el mundo. Para que quede por aquí, bueno, yo empecé estudiando Historia del Arte, sin embargo, después me cambié a ADE. Así que yo vengo aquí al revés que Enrique. Pero bueno, de lo que estoy aquí para hablar más que nada es de qué oportunidades puede haber en empresas privadas en sectores que son un poco desconocidos, como puede ser el sector tecnológico, a la hora de que gente de carreras de artes, de letras, apliquen. Esto se parece un poco a lo que comentaba antes Yolanda, de las instituciones europeas son algo desconocido para muchos estudiantes y para mucha gente que está buscando dónde iniciar su carrera profesional. Las empresas tecnológicas a mucha gente le imponen respeto. Yo trabajo para Empathy.co. La empresa se fundó en A Coruña, pero actualmente su sede principal está aquí en Gijón, en el Parque Tecnológico de Gijón. Y bueno, tenemos sede también en Nueva York, en Londres. Hace 2 años, para que seáis conscientes, éramos 49 personas. Ahora mismo somos casi 300. Somos el número 1 en nuestro nicho de mercado y nosotros construimos un producto de software muy concreto que seguramente todos vosotros habréis utilizado. Nosotros construimos los buscadores de todos los e-commerce, de los retailers, de cuando tú accedes a Zara, cuando accedes a Carrefour, cuando accedes a Kroger, cualquier empresa del grupo Inditex, etc. El buscador lo construimos nosotros. Y nosotros partimos de esta idea de que lo que nosotros creamos tiene que ser privado. Las cosas que busca el usuario son asunto de él, no son asunto de nadie más. Partimos desde esta perspectiva de que todos nuestros diseños tienen que ser éticos desde el diseño. No los construimos y después nos planteamos qué problemática puede tener. Y esto que hacemos nosotros es algo que cada vez más empresas están mostrando una preocupación. Esta preocupación por intentar cuadrar una idea de producto en esta revolución digital que estamos sufriendo con los derechos que tienen los individuos y con una ética que todavía está en construcción. Mismamente, la Ley de Protección de Datos es del 2018, si no me equivoco. Tiene 4 años solo. Hay muchas discusiones éticas y muchas discusiones acerca de qué es justo y qué no es justo que todavía están pendientes. Y muchas aproximaciones que requieren esta capacidad que bueno, lo decía hace mucho tiempo un profesor mío, el éxito de la Iglesia Católica y de la religión romana es el mismo, es la división de trabajo. Es decir, una persona que llega aquí con una lógica matemática o una lógica computacional tiene una tarea que realizar, y una persona que llega aquí con una lógica semántica, con un conocimiento de filosofía, tiene otra tarea que realizar.
Y es algo que cada vez nos encontramos más. Yo tengo muchos compañeros y gente trabajando aquí conmigo que son egresados principalmente de filología. ¿Por qué? Hablan inglés. Como comentaba Salvador, nosotros trabajamos en inglés. Tenemos compañeros repartidos por todo el globo. Tenemos compañeros en Brasil, tenemos compañeros en Norteamérica, tenemos compañeros aquí en España y en el resto de Europa. Entonces necesitamos poder transmitir información de una forma muy resumida, muy concreta, en un lenguaje en el que nos entendamos todos, en un ambiente que es multicultural, en un espacio donde realmente este conocimiento de culturas y esta capacidad para saber comunicarse con los demás y entender a los demás tiene muchísimo valor. Entonces también yo encomino a todas estas personas que estáis haciendo grados en temas tan variados, porque la verdad es que la Facultad de Filosofía y Letras engloba muchísimas materias muy diferentes, desde filología hasta historia del arte, pasando por geografía o historia pura, hay muchísimo camino. Pero, sin embargo, si tenéis ese punto en común de comunicar y de transmitir información a través de culturas y este conocimiento de culturas que realmente aportan muchísimo valor a empresas como pueden ser la mía o como pueden ser cualquier empresa relacionada, bueno, la mía, en la que yo trabajo, o cualquier empresa que esté relacionada con el ámbito de la digitalización, de la comunicación de información, del trabajo digital, porque realmente engloba personas de ámbitos y culturas muy diferentes. Y así Muchas gracias. un poco... Muchas gracias, José. Luego ya te preguntaremos ya más concretamente pues qué tareas, ¿no? Pues podrían, por ejemplo, realizar algunos egresados o egresadas de nuestros grados en la empresa, o qué perspectiva, qué futura a lo mejor ves tú a todas esas personas que se están planteando, ¿no? Qué van a hacer en el futuro. Y también me gustaría que además luego más adelante pues me digas desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Tú como persona que formas parte de una empresa que está creciendo además en ese mundo profesional moderno actual, ¿cómo esperas, ¿no? ¿Cómo una empresa espera que se acerque una persona a buscar trabajo, ¿no? Una empresa privada, ¿cómo esperas? ¿Qué es lo que qué te necesitas que te sorprendan? Necesitas, ¿no? Todas estas cuestiones que se dicen ahora, seguro que Fidel y Eugenia hablarán, ¿no? De esas, por ejemplo, formas nuevas de hacer currículums y cosas así, ¿no? Hace unos meses también hablaba con un director de una empresa asturiana, y decía que él había conseguido su trabajo yendo a molestar al anterior jefe de la empresa todos los días. Él sabía a qué hora llegaba a la empresa, él iba allí a hablar con él y hablar. Bueno, no sé si se podía considerar acoso aquello, pero bueno, el hombre no solo consiguió trabajo, sino que luego medró en la empresa hasta llegar a la posición en la que estaba aquel otro señor al cual pues iba todo el día a darle la turra para ofrecerse, ¿no? Ofrecer sus servicios. Bueno, luego por favor nos cuentas también eso. Antes que nos cuenten por favor Fidel y Eugenia quiénes son y por qué están aquí. Buenos días a todos y gracias por haber pensado en nosotros para participar también en estas jornadas. Y bueno, antes habías comentado que somos la cabeza, o sea, las personas más visibles del servicio de orientación. Yo matizaría que somos las únicas personas de la Universidad de Oviedo en el servicio de orientación laboral. Por eso sois las más visibles. Por eso, sí. Bueno, visibles y en parte invisibles, porque gran parte del alumnado de la universidad desconoce lamentablemente la existencia de nuestro servicio. Entonces, es un arma de doble filo. Pero bueno, nosotros estamos, como comentamos, somos las dos únicas personas y queremos acercar el servicio, bueno, pertenecemos al Vicerrectorado de Estudiantes y la intención es que el servicio de orientación laboral esté lo más cercano posible a los estudiantes.
Entonces, por eso estamos dispersos y cada día estamos en un campus distinto y como solo somos 2 personas, pues bueno, digamos que tenemos así, en parte somos visibles y en parte invisibles, por eso, porque no estamos mucho tiempo en el mismo sitio y eso puede dificultar, lo que por una parte facilita el acceso, por otra parte perjudica la falta de, o sea, la visibilidad, porque estamos y no estamos, somos un poco así fantasmas que vamos de un sitio a otro y no nos ubican en un sitio en concreto, pero bueno, todo sea por acercar el servicio y hacérselo lo más próximo posible. Nosotros, bueno, venimos de perfiles diferentes, en concreto yo, abundando en lo que ya se estaba comentando aquí, tengo un perfil también humanístico, de hecho estudié filología hispánica ya aquí en esta universidad hace ya varios años. Y por circunstancias de la vida, pues bueno, derivé en lo que la profesión que estoy ejerciendo ahora. Yo siempre les digo también a los alumnos cuando vienen, muchas veces, primero tenéis que tener claro un objetivo, pero nunca perdáis de vista que a lo mejor ese objetivo primero en el que os focalizáis, a lo mejor no es ese el definitivo. Es posible que por el camino pues tengáis que o encontréis algo que no conocíais y que os pueda gustar más, o, bueno, pues si por un lado no encontráis una salida, podéis reciclaros y abrir el abanico y buscar otro tipo de salida profesional, porque, bueno, tampoco está bien centrarse en un objetivo, pero tampoco hay que obsesionarse con que si no encuentro eso, pues ya no sé qué va a ser de mi vida. Entonces, eso en un principio. No sé si tú... Bueno, yo vengo de la parte... Bueno, mis estudios son de licenciatura de Ciencias del Trabajo y anteriormente Relaciones Laborales, con lo cual yo un poco el mundo de los recursos humanos. Un poco lo que dijo antes Enrique del Valle, Granda, que él compaginaba el trabajo y los estudios. Bueno, a veces es un poco duro, eso es cierto, ¿no? Pero no hay por qué cerrarse, lo que dice mi compañera, en banda a que hagas unos estudios determinados y tener que enfocarlos hacia ahí de forma directa y la primera vez, ¿no? Porque a lo mejor lo encuentras o no tienes la posibilidad, ¿no? Pero eso es una ventana al mundo del trabajo, o una puerta al mundo del trabajo que se te abre. Y a partir de ahí, pues como decía José María, pues no sé, es una empresa de informática, ¿no? De software, que ahí admite a todos los egresados en general, ¿no? Alguien que estudia ingeniería, matemáticas, o alguien que estudia geografía e historia, es decir, es una ventana abierta. Seguramente que ellos al principio, cuando echaron a andar su empresa, buscarían a gente relacionada con el mundo, licenciados o graduados, o el mundo de informática, pero a partir de ahí, esa ventana, esa empresa en particular, abrió sus puertas a más gente, porque saben que el mundo va por ahí, ¿no? El mundo global, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros en la Universidad de Oviedo estamos en la página web, que todo el mundo nos puede ver, es decir, los sitios somos visibles, si todo el mundo quiere, pueden contactar con nosotros básicamente a través del correo electrónico, no por una razón, porque estamos dispersos, tenemos un número de teléfono. Por ejemplo, hoy tendría que estar en psicología, que estuve un poco por la mañana, y compañera Milán, estuvo, bueno, entonces a veces no hay esa posibilidad de tener esa atención tan directa con el alumno. Nosotros estamos ahí siempre disponibles para ayudar y para, no sé, enfocarles un poco, ¿no? No solo es el mundo del alumno cuando termina el egresado, sino es el alumno de los cursos, ¿no? A veces están buscando unas prácticas remuneradas o no remuneradas, que también es una ventana al mundo del trabajo, ¿no? Y para eso sí tenemos alguna herramienta en la Universidad de Oviedo, que es una agencia de vocación, está abierta ahí, está en la página web, y bueno, y otra es la FUO, que también es importante, ¿no? Entonces es una ventana al mundo laboral, pero volviendo un poco hacia atrás, las carreras lo que hacen es abrir el espacio, no lo cierran. Es decir, el objetivo hay que marcarlo, porque yo estudié una cosa, me gustaría trabajar de mis estudios, de lo que yo estudié, pero bueno, si al principio no coincide o no soy capaz o no encuentro el camino, pues bueno, tendré que buscar algo
cercano, paralelo, para seguir buscando hasta que encontremos un poco nuestra presentación. Pues muchas gracias, Eugenia, muchas gracias, Fidel. La verdad es que sí, hay muchos servicios como el vuestro que son en buena medida desconocidos y que realmente son muy útiles, ¿no? Aquí en la facultad también hubo en su día, hay como una oficina, ¿no?, de orientación. No sé si Sí, por pero aquí. eso fue al principio, hace muchos años. Ya no lo usáis. Bueno, nosotros la oficina sí, en Milán se va los viernes. Los viernes tenemos atención allí a la persona, bueno, si alguien pica la puerta, evidentemente no tenemos que montar a nadie, le atendemos. Encantados de la vida, ¿no? Sí. ¿Pasa alguien por allí a preguntar? Sí. Hombre, a veces pasa algunos a preguntar, otras veces es a través del correo electrónico, que es lo que solemos decir siempre, que pidan cita, pero no por nada, sino por eso, porque estamos cada día en un sitio, a veces para ellos es un poco difícil. Un seminario. O tenemos como, por ejemplo, hoy, que estamos aquí por temas técnicos, porque yo el viernes pasado en concreto, que estaba allí en el Milán, intenté conectarme a la reunión, a la jornada del viernes pasado, y no tuve manera, no fui capaz. Entonces, por problemas técnicos, pues lo estamos haciendo desde aquí, desde el vicerrectorado. Entonces, allí sí pasa a veces a preguntar, y si no, pues eso, piden cita por el correo electrónico también. Sí, es verdad que el tema del COVID marca un poco la trayectoria, ¿no? Porque, claro, la gente se acostumbró a contactar sobre todo utilizando todos los medios que tenemos al alcance, ¿no? Desde el teléfono móvil sobre todo el correo electrónico, ¿no? Y curiosamente eso se sigue manteniendo, mejor o peor se sigue manteniendo. Nosotros estamos encantados, preferimos más que las personas, los alumnos, vayan a vernos y poder hablar con ellos cara a cara, porque realmente, no sé, puedes decir muchas cosas que a través del correo electrónico no te expresas, tampoco ellos preguntan de forma adecuada, ¿no? Pero siempre intentamos tener ese contacto visual, cercano hacia ellos hacia nosotros, evidentemente, y poder explicarnos y ayudarles, bueno, todo lo que podamos, evidentemente, para eso estamos, claro. Muchas gracias, bien. Muchas gracias, Eugenia. Bueno, pues si te parece ahora, Yolanda, contarnos un poco a todos, porque ya la otra vez cuando nos reunimos en el curso 2021, creo que nos sorprendiste a todos y a todas con la información que diste. No solo eso, sino que después hubo algunas personas que solicitaron tu correo, que amablemente ofreciste también, para pedirte información, ¿no?, sobre esas posibilidades de las que creo que nos vas a hablar ahora también. Sí, pues sí, recuerdo que después de la última charla me contactaron, creo que fue 2 personas, y una de ellas incluso luego tuvimos una conversación telefónica de más de media hora, porque le interesaba mucho entender, digamos, cómo había entrado yo en las instituciones europeas y exactamente qué tipos de tareas o de trabajos podía hacer y cómo podía elegir. Ella ya estaba pensando desde el punto de vista de elegir su máster para luego tener más posibilidades de trabajar en un sector o en otro. Y al final, yo creo que lo que le conté y lo que ya adelanté un poco antes es que no hace falta tener unos estudios específicos para entrar a trabajar en instituciones europeas. De hecho, yo diría incluso, y quiero también animar aquí a las personas que están haciendo estudios que en principio no relacionarían con luego el trabajar en la administración pública o en una institución política, a plantearse esa posibilidad. Porque, por ejemplo, mira, tengo ejemplos, he apuntado aquí ejemplos concretos de perfiles o de puestos de trabajo para los que normalmente incluso faltan especialistas porque la gente no se presenta o la gente no sabe que se puede hacer ese tipo de trabajo en las instituciones europeas. Y cuando digo eso, entiendo que también en las instituciones internacionales, en la OTAN, en la ONU, en muchas otras instituciones internacionales se necesitan también este tipo de, digamos, de perfiles un poco más, allí le llamábamos horizontales o transversales, como dijo Salvador antes,
por ejemplo, hablaba con una compañera, una excompañera que se dedica a la gestión documental y de archivos. Ella estudió historia, siempre le gustaron mucho los archivos y quería ser archivera y tal y cual, y a raíz de hacer las prácticas en creo que había sido en la comisión o el consejo, no recuerdo, descubrió que había todo un mundo que se le abría allí de oportunidades de trabajar en diferentes servicios encargándose de la gestión documental y de los archivos de la Unión Europea. E incluso me dijo que si venía a dar la charla hoy, porque le hablé de esta charla, que lo dijera, que lanzara este mensaje de animar a gente que igual que esté haciendo historia o una filología que le pueda interesar el tema de archivos, bibliotecas, gestión documental, etcétera, a quizás solicitar las prácticas remuneradas de la Comisión Europea o del Parlamento, porque siempre tienen dificultades para encontrar a alguien especializado en esa tarea, por ejemplo. Por poner un ejemplo muy claro. Luego puede haber todo tipo de tareas que a uno no se le ocurra, que pues no sé, por ejemplo, pues eso, tema de recursos humanos, evidentemente hay muchas cosas, hay que gestionar el personal, hay que gestionar los edificios, o sea, hay mucha gente que viene de logística, o sea, de hacer, pues igual trabajaban en la empresa privada pues no sé, en mudanzas, en instalación eléctrica, en cosas así que se necesitan. Tenéis que imaginaros que tenéis que pensar que las instituciones europeas, aparte de las tres grandes, que son la Comisión, el Parlamento y el Consejo, hay casi, diría, cientos de pequeños organismos, agencias, oficinas repartidas por todo el mundo, no solo en los países miembros de la Unión Europea, que trabajan en estos temas. No están todas en Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo, como se tiende a pensar, sino que, por ejemplo, en España, por daros un ejemplo, no he hecho una búsqueda exhaustiva de todas las sedes de instituciones europeas o oficinas relacionadas que tenemos en España, pero ya así de primeras sé que hay una representación de la Comisión Europea en Madrid, una representación de la Comisión Europea en Barcelona, oficina del Parlamento en Madrid, una agencia en Vigo, una agencia en Bilbao, una agencia en Alicante, un centro de investigación científica en Sevilla y seguro que hay más porque nunca me las llega a aprender todas. Pero quiero decir que se puede trabajar en muchos sitios para la Unión Europea, no se trabaja solo en Bruselas, aunque es verdad que en Bruselas estarán seguramente el 90% o más de los empleos relacionados con la Unión Europea. Pero ya para empezar eso, hay mucha, digamos, dispersión geográfica. Se puede incluso trabajar fuera de la del territorio de la Unión Europea, ya que la Unión Europea tiene delegaciones que son digamos, oficinas que cumplen un poco el papel de una embajada, pero no de un país, sino de una embajada de la Unión Europea en terceros países, o sea, pues en los otros continentes, digamos, y ahora incluso en Reino Unido supongo que tendrán una, porque ya es un país, no es un país miembro. Entonces, hay todo. Se puede trabajar en ayuda humanitaria, se puede trabajar en catering, se puede trabajar en traducción. Evidentemente, tengo que mencionar aquí los perfiles, digamos, más relacionados con los perfiles, digamos, más especializados relacionados con las humanidades, que serían los de lingüistas, intérpretes, traductores, todos estos perfiles puramente lingüísticos para los que sí se necesita una titulación específica de humanidades, ya sea traducción, interpretación, alguna filología quizás. Y luego eso, para los servicios de archivos, cosas así, que seguramente siempre haya o haya más afinidad si se viene de una carrera de historia y otras carreras de letras. Y bueno, lo que decía antes, no estoy siguiendo, la verdad, un orden muy concreto, estoy así hablando en función de lo que se me viene en mente en ese momento. Lo que decía Salvador antes de las lenguas o incluso en la empresa privada es algo muy importante. Desde luego, en las instituciones europeas, aunque se trabaje en España, hay que dominar al menos el inglés, desde luego, como un poco como lengua franca de todo lo que sea internacional y europeo.
El francés sigue siendo bastante importante en algunos departamentos, algunos servicios, sobre todo cuando se trabaja en esas ciudades en los que están las sedes de las instituciones europeas, porque son ciudades francófonas y se habla mucho y tenemos que comunicarnos mucho con, digamos, agentes locales, empresas locales que hablan francés. Y luego el tercer idioma oficial de la Comisión Europea es el alemán, aunque ya no se utiliza tanto a nivel de los departamentos o de las unidades, se utiliza más en comunicaciones oficiales, pero ya no es, digamos, no es un requisito ni mucho menos para poder trabajar en instituciones europeas. Y luego todas aquellas personas que van con un perfil lingüístico, digamos, perfil de traductor, intérprete, etcétera, pues evidentemente ahí ya se buscan personas nativas de cada una de las lenguas oficiales de la Unión Europea, que son 24, incluso algunas de las, digamos, grandes lenguas internacionales con las que se necesite comunicar, es decir, con chino, con ruso, con... No sé si hay alguien especializado en árabe, pero bueno, que también hay algunos perfiles lingüísticos de lenguas que no se hablan oficialmente en la Unión Europea, que pueden ser interesantes. Y luego, esperar, voy a mirar la chuleta, porque sí, aparte quería hacer un último punto, o desarrollar un poco el punto de las prácticas remuneradas, que supongo que serán de gran interés para las personas que, bueno, que se interesen por el tema de instituciones europeas y que estén terminando la carrera. El primer punto importante es que solo se puede acceder a ellas o solicitar, solo se pueden solicitar una vez que se tenga un título de grado equivalente. Es decir, que si estáis en el último año, en cuarto de grado, del que sea, y os interesa esta posibilidad, no las podríais solicitar hasta que hayáis terminado este año académico y tengáis el título. Entonces yo, bueno, voy a pegar aquí en el chat rápidamente 2 links para los que estén interesados de las páginas, de las webs de la comisión y del Parlamento, donde podéis leer un poco sobre los programas de prácticas remuneradas que tienen lugar 2 veces al año durante un periodo de 5 meses. En el caso, lo miré ayer un poco, en el caso del Parlamento, el plazo para iniciar las prácticas remuneradas en marzo está abierto ahora hasta el 31 de octubre, es decir, que las personas que se hayan graduado el año pasado, que hayan terminado un grado, que estén ahora haciendo el máster, podrían solicitarlas ya. Y las siguientes de la comisión se abriría el plazo en enero de 2023 para iniciarlas en octubre de 2023. Los procesos de selección son muy largos. Tenéis que tener en cuenta que están abiertas a toda la Unión Europea. Se presentan todos los años decenas de miles de candidatos y al final solo se selecciona aproximadamente un 5%, creo que era el dato de la última vez que lo leí, de todas esas personas para hacer las prácticas. O sea, es un proceso muy, muy largo, pero merece mucho la pena presentarse si se tiene interés, porque si se consiguen las prácticas es una experiencia muy, muy buena para el currículum y luego para vosotros, para aprender cosas, para dominar idiomas y para tener una experiencia en el extranjero. Y ya, aparte de las prácticas, tengo también el link al portal de información sobre empleo en las instituciones europeas que se llama EPSO. Ahora no me acuerdo de las siglas, es algo de European Personal Service Office o algo así. Bueno, Oficina del Personal de las Instituciones Europeas, algo así, que publican todas las vacantes, todas las, ¿cómo se llama esto? Las convocatorias para las oposiciones, para funcionarios y también publican otros tipos de contratos, como los que tuve yo. Yo nunca fui funcionaria, nunca saqué una oposición, pero conseguí otros tipos de contratos que se llaman de agentes contractuales o agentes temporales, de los que hay cada vez más, porque se tiende de alguna manera a tener menos funcionarios y más personal temporal y contractual. Y esas vacantes se publican siempre en este portal del EPSO. Tenéis mucha información en general sobre las instituciones europeas, sobre cómo preparar los exámenes, los tipos de pruebas de acceso, etcétera. Y
Y si no, bueno, yo sigo como hice el año pasado, estoy a disposición del que quiera hablar un poco más de este tema por correo. Salvador os lo puede enviar mi correo si a alguien le interesa mucho hablar de aspectos concretos de cómo se accede, cómo prepararse a las pruebas, tareas concretas que, no sé, que yo realicé, por ejemplo, si a alguien le interesa. Yo tuve casi siempre puestos relacionados con administración, organización de conferencias y eventos y alguna tarea de comunicación. Pues eso, cuando se organizaba una conferencia, pues pensar en el contenido de la web y redactar invitaciones, redactar textos, relaciones con el programa y los oradores que íbamos a invitar, etcétera, etcétera. Sé que he hecho un poquito de todo. He tenido incluso que tocar, es algo que yo nunca había hecho ni me sentía cómoda con ello, gestionar un presupuesto con la compañía, por ejemplo, que iba a venir a hacer toda la parte audiovisual de la conferencia anual, por ejemplo. O sea, temas de presupuestos, temas muy técnicos que para los que yo no estaba nada preparada y tuve que aprender un poco en el momento, mientras se hacía. Entonces, bueno, pues eso, para concluir, decir que animo a todo el mundo a quien le interese un poquito el tema de trabajar en un ambiente intercultural, multilingüe y que le interese un poquito la política, porque si no, sí que igual os aburrís. Si no os interesa nada de las cuestiones políticas, porque va a haber de eso, va a haber bastante. Y a que mire un poco, él se lea estas páginas y si le interesan las prácticas remuneradas, que lea los requisitos y que prepare una buena solicitud. Hay que preparar una buena solicitud, no se consiguen al azar. Las solicitudes se leen y se valoran todos los aspectos. Se valora mucho, como comenté, no solo el título de hecho es casi lo menos importante, sino el ser una persona capaz de hacer muchas cosas, de aprender cosas nuevas, de hablar idiomas, de trabajar en equipo. Que veáis que, pues como decía Enrique, una persona que demuestre con su currículum que ha, por ejemplo, trabajado y estudiado a la vez. Eso da muchos puntos. Yo, por ejemplo, después de haber sido becaria, cuando ya trabajaba allí, también me encargaba de seleccionar los siguientes becarios, mirando sus currículum. Y he llegado a leerme 120, 130 currículums para seleccionar a una persona de prácticas. Y he visto de todo, o sea, hay algunos currículums que dices, ¿cómo puede esta persona de 21 años haber hecho tanto? Y hablar 5 lenguas, porque hay cada perfil. Pero es que, claro, si no estudias y trabajas a la vez, si solo estudias, al final esa experiencia laboral no la tienes hasta que llegas a los 23 o los 24 años. Y nosotros cuando seleccionamos a becarios siempre seleccionamos a gente que ya había tenido bastantes experiencias laborales, aparte de los estudios, con lo cual a mí me parece imprescindible. Yo misma siempre tuve no todos los cursos, pero en varios cursos trabajé o hice algunas cosas en paralelo que yo creo sinceramente que me sirvieron mucho para todo lo que hice después. Entonces, bueno, eso, animar a todo el mundo a que se informe si le interesa, que contactadme sin ningún problema. Yo os doy toda la información que necesitéis y ya, creo que ya he hablado más de lo que me correspondía, Salvador. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias por estas cuestiones tan interesantes. Ya digo que a mí me sorprendieron la primera vez que las escuché. Ahora ya un poco menos, pero sigue pareciéndome una oportunidad que no se puede escapar. Y me gustaría que Enrique, ya que lo mencionaste, pues que nos comentase un poco eso, ¿no? La actitud que hay que tener un poco a la hora de que nos empapase un poco de esa actitud que hay que tener a la hora de enfrentarse a la vida como estudiante y profesionalmente al mismo tiempo, y que nos hable un poco también pues de él una vez que termine su formación, esa formación en la que ciertamente sí que estamos continuamente, pero en el momento que quiera dar el salto profesional, o él cómo se enfrentaría o cómo se plantea que se va a enfrentar a esa búsqueda de un empleo. Que
que ya sabemos, por lo que nos ha comentado antes, que ya ha tenido oportunidades, ¿no? Porque ya le han ofrecido, por ejemplo, trabajar en Seresco, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo se plantearía él ahora buscar ese empleo? Gracias. Yo parto sobre todo por el título de la reunión, lo de las cuestiones prácticas para la búsqueda de empleo. Y yo creo que una de las más prácticas es por lo menos la que más me sirvió, es la adaptabilidad. Que, por decirlo así, para que la gente lo entienda, que no se te caigan los anillos por trabajos. Porque, por ejemplo, yo hasta los 20 años había, no sé, 5 o 10 empresas distintas, desde limpieza, desde hostelería, desde hasta socorrismo. O sea, trabajé en muchos aspectos y yo creo que es eso, la flexibilidad que tenemos que tener para coger trabajos, porque muy pocas veces vamos a poder trabajar de primeras en lo que nos gusta. Entonces, en el sentido de que adaptarse. Y siguiendo un poco lo que dijo Yolanda, tenemos que también prepararnos para saber que muchas veces a los puestos que optamos no vamos a saber que no vamos a hacer muchas cosas parecidas a lo que vimos. Y, por ejemplo, hablando de eso como experiencia también personal, mi hermano hizo hispánicas justo también en Milán y cuando escogió la carrera, tanto mi familia como amigos suyos le decía que no cogiera esa carrera porque no le iba a servir. Y luego hizo un máster en logística y al final está trabajando en una buena empresa en logística. No está relacionado con lo que estudió él, pero le gustaba y lo estudió. Entonces, al final tenemos que saber que con lo que estudiamos, cualquier cosa que estudiemos nos debe servir de base para el trabajo. Y también con instituciones no europeas, pero internacionales, también mi hermana estudió filología y está en el Fondo Monetario Internacional. No tiene nada que ver con lo que estudié. Entonces, yo creo que el truco está en eso, en la adaptabilidad. Y de cara a cuando acabas sobre todo la carrera o el máster o lo que estés haciendo para buscar trabajo, yo muchas veces lo pensé cuando envié un currículum, también lo que comentaba Yolanda de por qué voy a poner yo en un currículum que fui limpiador o que fregué platos. Porque no un currículum que veas tú y que me va a venir él, que me puede aportar él. Muchas veces lo pensaba en borrar, pero otras veces muchas no las borré porque digo yo, bueno, así hago ver a la persona que me contrata de que eres adaptable, te puedes adaptar dentro lógicamente, de tu ámbito, de lo que te vayas a dedicar. Pero es eso, y muchos de los trabajos que conseguí o de lo que me ofrecieron, como el de Seresco, cuando yo hablaba con la persona que me quería contratar, precisamente fue eso, decir, sé que trabajaste en muchos campos y sé que trabajaste con mucha gente, con mucho tipo de gente y sé que sé que sabes trabajar bien en equipo. Entonces, es eso. Al final, el truco yo creo que está en tener una buena adaptabilidad y saber lo que te vas a encontrar, saber que lo que te vas a encontrar no siempre es lo que tienes, lo que tú te esperas. En ese sentido. Sí, bueno, yo me gustaría recalcar eso, ¿no? Esa flexibilidad, pero también yo creo que hay que tener una cierta actitud, ¿no? De decir, voy a buscar, no voy a esperar a que, aquí sentado, ¿no? A ver qué pasa. No, siempre hay que buscar, incluso aunque tengas un empleo, buscar otro empleo. O sea, depende de las condiciones, si estás cómodo o no. Pero yo muchas veces, sobre todo en hostelería, siempre busqué mejores empleos y al final es eso, es ir buscando opciones mejores para ti y no estar quieto, como comentaste, no esperar, porque el empleo hoy en día no te va a caer del cielo. Si tú no lo buscas, si tú no te adaptas y si tú no sabes adaptarte a las situaciones, no vas a encontrar un empleo fácil. No sé si José está de acuerdo con Enrique y desde el punto de vista de la empresa nos puede decir, ¿no? qué es lo que espera encontrarse, ¿no? en un currículum o cómo espera encontrarse ese currículum, si en una bola de fuego en la puerta de la empresa, en un correo electrónico o... Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo a la vez. Es que, claro, depende muchísimo. Yo no pertenezco a recursos humanos, por clarificar ahí, entonces tampoco soy la persona que coge de primeras un currículum, pero sí me he enfrentado a currículums cuando recursos humanos te dice, oye, tenemos a esta persona y a esta persona que podría encajar en el rol. Tú decides, pues va a trabajar contigo.
Sin embargo, yo creo que cuando uno prepara un currículum tiene que hacerlo con un propósito y tenerlo muy claro desde el principio, que es este currículum es para encontrar trabajo. Y uno tiene que tener tantos currículums como empresas a las que aplica, porque no todas las empresas funcionan igual y no todas las empresas buscan las mismas cosas. Enrique señalaba, yo creo que mucho acierto, la importancia de la experiencia, sea cual sea. Pero a veces no hay que dar por supuesto que la persona al otro lado que va a leer el currículum va a entender qué aporta esa experiencia. A veces tienes que tú señalar muy específicamente qué te ha aportado a ti esto. Por ejemplo, Enrique trabajaba de su experiencia en hostelería. Claramente no explicaría esa experiencia de la misma manera a una empresa como puede ser Seresco que a cualquier otra empresa. A cada empresa tú tienes que explicarle y tienes que demostrar que tú no estabas ahí simplemente, bueno, no tenía más remedio, sino que has podido aprender de esas experiencias. A veces sí que es útil dejarse experiencias laborales fuera. A veces sí que es útil dejarse fuera de tu currículum vitae cosas. No tienes por qué empujarlo todo dentro, sino que tiene que estar diseñado con el propósito en mente de yo voy a trabajar en esta empresa y yo tengo que explicarle a esta empresa cómo yo le voy a aportar, cómo yo voy a crear valor junto con los compañeros que hay allí, cómo yo soy un perfil que puede generar valor en esa empresa. Yo he tenido situaciones, por ejemplo, de dejarme bastantes cosas fuera del currículum, porque sabía que a esta empresa, aunque había cosas ahí que les interesaba, que les podría interesar, ya figuraban en otras partes de mi currículum esa experiencia o esas capacidades. Y más que experiencias concretas, lo que se busca mucho es esas capacidades de pensar y de crear, no, sobre todo en el ámbito en el que yo trabajo, en el ámbito de empresa de software. Buscas gente que tenga una capacidad mental muy estructurada, porque a veces hablamos de mente tabular en vez de mente lineal, y eso requiere una lógica muy avanzada y cuando uno está preparando un currículum, saber demostrar que posees esas capacidades lógicas, que en teoría cualquier estudiante de filosofía o de cualquier carrera de la Facultad de Filosofía y Letras debería de contar con ellas, pues no hay que meter las cosas al currículum sin propósito. Hay que tener propósito para cada línea que entra en un currículum tiene que tener un propósito. Lo mismo que cada vez que uno hace un esfuerzo en el trabajo tiene que tener un propósito. Y tenemos que trabajar siempre con esa idea de quiero aportarme valor a mí mismo, quiero aportar valor a mis compañeros, quiero aportar valor a la empresa, quiero aportar valor a la sociedad a través de la empresa. No simplemente yo estoy aquí, he estudiado una carrera, ahora deme un salario. Intentar aprender de todas las experiencias y ver cómo le puedes explicar a la persona que está enfrente a ti, que va a juzgar tu currículum, cómo esas experiencias te han servido, más que qué experiencias he tenido. Y por otro lado, a la hora de presentar un currículum, me hizo gracia la pregunta que me habías hecho antes de cómo esperamos que se acerque la gente a buscar trabajo. Hemos tenido hace poco el caso de un chaval que buscando unas prácticas de la Escuela Politécnica de Ingeniería Informática de aquí al lado de Gijón, que vino hasta las oficinas a presentarse, desconociendo que la mayor parte de nosotros trabajamos en remoto. Por lo tanto, creo que solamente había una persona para recibirle y menos mal que había una. ¿Qué pasa? Que sí que te queda después ahí la constancia de, oye, ha venido hasta aquí, se ha molestado, o sea, tenía esa intencionalidad detrás de él para presentarse. Pero yo creo que no deja de ser más una anécdota. Yo creo que la empresa también tiene que poner de su lado. Es decir, la empresa tiene que valorar los currículums que llega y tiene que valorarlos de manera apropiada. No hablaba antes Yolanda de haber visto, no me acuerdo qué número dijiste de currículum, pero bueno, muchísimos currículums para valorar la entrada de una persona en prácticas. Eso es lo apropiado. Intentar dedicar tiempo a todo el mundo. Esa gente ha hecho un esfuerzo, ese esfuerzo que os estaba pidiendo yo ahora de intentar plasmar las cosas con un currículum, y la empresa tiene que responder a ese esfuerzo. Entonces, no creo que haya una forma mejor o peor. Puede que dependiendo de la empresa sí más efectiva. Pero yo creo que en muchas empresas, sobre todo en las empresas del sector tecnológico, cuando uno presenta un currículum, tu currículum es valorado y se te da respuesta. Y se te informa. Y es muy importante no solamente la experiencia previa laboral, sino también cosas que has podido aprender en cursos de la universidad,
en asociaciones en las que hayas participado. Oye, que he tocado en un grupo de música, que estoy haciendo a la vez un máster o que me voy a matricular en un máster y tengo intenciones de, aparte de trabajar para ustedes, quiero también estudiar este máster y es algo que tengo previsto hacer en mis próximos X años. No para que te pongan una X de no va a poder dedicarnos toda su atención, no. Es muy importante la formación continua. Cuando hablamos desde el mundo del software, entran muchísimas cosas a la hora de diseñar un producto. Entra desde conocimientos de antropología, de cómo funcionamos las personas a la hora de interactuar con interfaces, a conocimientos de documentación y registro a la hora de guardar bases de datos inmensas, conceptos básicos de lógica computacional de, oye, ¿qué están haciendo los programadores? Que están ahí tecleando, cómo están haciendo que los sistemas interactúen. Entonces, ese hambre por aprender, ese hambre por formarse, tiene que continuar siempre. Y a veces vas a adquirir competencias, por ejemplo, de lógica computacional, no necesariamente vas a ir a un máster de ingeniería de software. A lo mejor puedes adquirir esas competencias en otras educaciones, como por ejemplo el máster que mencionaba Enrique que está haciendo en la Politécnica de Mieres, si no me equivoco, de cartografía, de relacionar puntos, de mapear ideas. Entonces, el cómo piensas y el poder estructurar en tu currículum, el que yo estoy haciendo las cosas con un objetivo, tengo una organización en mi pensamiento, tengo un razonamiento detrás, yo creo que es donde puede haber más valor. Se me ocurre, por ejemplo, tengo miedo de meter la pata y precisamente aquí para la Facultad de Filosofía y Letras, creo que era Fodor, en la teoría de la mente, no me citéis en esto, por favor, y lo siento muchísimo si estoy equivocado, que escribía incluso funciones matemáticas explicando cómo funcionaba el lenguaje, cómo funcionaba la sintaxis. Y él no era matemático, era filósofo. Pero claramente, tener esa capacidad lógica y esa capacidad de yo me van a encargar una tarea, sé cómo estructurarla, voy a saber cómo enfrentarla, puedo aplicar conocimientos de distintas áreas a la tarea que tengo proyectada, a la tarea que tengo asignada, es donde se puede ver realmente valor. Hombre, después ya si tienes experiencia en campos parecidos, ahorra mucho esfuerzo a la empresa en decir, sí, hombre, esta persona tiene que saber hacer esto porque ya lo ha hecho. Pero yo creo que en principio eso. Y después, espacios que se encuentra uno ahora mismo en empresas como en la que yo trabajo o en otras empresas tecnológicas para el campo para los campos de humanidades, pues hay desde espacios en el mundo de la investigación antropológica de interfaces hasta espacios en áreas como documentación y organización de sistemas de documentación. Pero claro, ahí ya hay que tener algo de conocimiento técnico también, de cómo funcionan los sistemas de archivo computacionales, cómo funcionan yo qué sé, las bases de datos relacionales y no relacionales. Hay espacio desde gestión de eventos, hay espacio en temas éticos y a la hora de diseño de producto de, oye, vamos a crear una nueva capacidad para nuestro producto, vamos a crear un producto nuevo. Es importante involucrar en esas fases de creación de producto generalmente a personas del ámbito legal, especialistas en derechos digitales, pero también a personas desde el punto de vista de la ética que pueden dar una visión sobre, ¿y esto cómo va a impactar a las personas que lo usen? Porque nosotros lo que creamos no queda ahí aislado, cerrado y nadie lo va a usar, va a interactuar con otras personas. Hace falta, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un esfuerzo en crear una fundación que se llama la Ethical Commerce Alliance, que está enfocada a reunir alrededor de esta fundación todos estos e-commerce, consultorías, empresas del entorno digital que ven este cambio de tendencia, esta importancia de la privacidad, esta importancia de la ética en el mundo digital. Por ejemplo, participa de ella activamente varias figuras importantes de la BBC, participa de ella bastantes empresas importantes, no sé citaroslas a todos, lo siento. Yo interactúo con la fundación o con la fundación en ciernes de Pascos a Ramos, como quien dice, pero están haciendo un trabajo muy importante y contar ahí con gente que pueda ayudar a traer puntos de discusión, puntos de conversación, pues a nosotros, por ejemplo, nos aportaría valor de manera muy directa. Saber que lo que tú puedes aportar a la empresa se basa en cómo piensas,
¿Qué competencias tienes? ¿Cómo las puedes demostrar? Yo creo que es lo básico para cogerlo, plantarlo en un currículum con ese propósito de, por favor, Seresco, puedo trabajar para ustedes, puedo crearles valor, por favor, empathy.co o la empresa que sea, ya no dentro del ámbito puramente tecnológico. Pero yo creo que ahí es donde está el esfuerzo que tenemos que hacer. Por un lado, nosotros a la hora de construirnos nuestro CV, de no simplemente volcar cosas y cosas. Y por otro lado, claramente las empresas tienen que hacer también el esfuerzo de leer ese CV como deberían. Es también importante señalar que en muchas empresas tecnológicas parte de los equipos de recursos humanos están formados por gente de filología. ¿Por qué? Porque generalmente hay que saber inglés y muy buen inglés. Y mucha gente de filología inglesa participa de estos equipos de reclutamiento. Y entonces podéis apostar de que, hombre, que al menos tiene una perspectiva humanística, ellas como mínimo y ellos como mínimo. Lo siento si he liado un poco el discurso porque no tenía, fui tomando notas de los puntos que quería hablar, pero no los he ordenado, lo siento. Entonces, muchas gracias. Enrique, tú, por ejemplo, si ahora, no sé si ahora creo que sigues trabajando, pero bueno, estás trabajando en la hostelería mientras estudias ese máster. Cuando acabes el máster, supongo que tendrás pensado a lo mejor buscar empleo en una empresa a lo mejor de desarrollo de sistemas de información geográfica o que trabajen en teledetección o alguna cuestión así. ¿Has pensado cómo vas a buscar ese empleo? ¿Tienes alguna idea de por dónde tirar? ¿Cómo lo harías desde el punto de vista práctico? Tú que ya tienes la experiencia de buscar empleo en otros campos o bueno, también si aprendes un buen inglés ya sabes que también tienes ahí a empathy.com. Pues. Como dijo José, un poco lo que mencionaba, uno, poner lo que estudiaste, porque al final es lo principal, saber qué competencias tienes, pero también yo lo que haría es desarrollar un poco las competencias, no simplemente poner graduado en geografía y ordenación del territorio y máster en geociencias, no, pondría qué hago dentro, qué sé hacer dentro, qué es lo que más me especializaba o qué es lo que más me gustaba y desarrollarlo en el sentido de yo tengo esto, yo sé hacer esto y yo en la empresa puedo hacer esto y esto, porque es lo que yo aprendí. Luego, en lo que había comentado, sí que hay que filtrar un poco al final en lo que trabajaste, porque tampoco le puedes poner 20 o 30 distintos empleos que hayas tenido. Sí que un poco pues poner los más interesantes y poner que de esos empleos pues me han aportado esto o esto, sé trabajar en equipo por esto, sé trabajar cara al público porque me dediqué a esto. Entonces, un poco eso, poner lo que tú aprendiste, o también es importante decir qué es lo que vas a hacer, también como mencionó él, en el sentido de, no, pues estoy pensando también el año que viene o el siguiente hacer un curso, un máster o lo que sea de esto. Muchas empresas hay algunas empresas que no les gusta porque no, lo que dijo, no tienes el tiempo entero para ellos, pero hay otras empresas que les interesa la formación continua. Entonces, yo en ese sentido sí, apostar por lo que tienes, lo que estudiaste tú, es al final lo que tú vas a aportar, pero explicar cómo lo vas a aportar y eso, porque muchas veces la gente, pues, yo no vi tantos currículums como ellos, lógicamente, vi muy pocos en mi vida, pero bueno, sí que la gente pues suelta ahí la información y no elabora, al final una empresa recibe eso, como dijo, recibe 100 currículums, pues a lo mejor 80 están mal y 20 pues están bien y al final hay uno que destaca simplemente porque le echó más horas en hacerlo, porque explicó qué es lo que aporta y qué es lo que hizo. Entonces, y desde el punto de vista concreto, lo digo para luego dar pie a que Fidel y Eugenia pues, nos den algunas claves también prácticas, ¿no? Para la búsqueda de empleo. ¿Tú qué usarías? ¿Usarías correos electrónicos? ¿Buscarías a esas empresas? ¿Harías un trabajo, por ejemplo, muy, como decía José María, ¿no? de buscar a las empresas concretas, a elaborar un currículum específico para cada empresa? ¿Utilizarías algún perfil en alguna aplicación informática tipo InfoJobs o
o estas búsquedas gubernamentales, ¿no? A lo mejor del Gobierno Principal de Asturias o de la Agencia de Búsqueda de Empleo del Estado español, no sé qué, ¿cómo lo harías? Yo sí que tengo muchos compañeros, y también lo haría yo creo, en un futuro, que están, por ejemplo, haciendo LinkedIn. Yo no sabía que había tanto mundo detrás del LinkedIn, pero muchos compañeros, y tengo algunos amigos ingenieros del software, pero cada 2 por 3 van actualizando el LinkedIn y les van ofreciendo ofertas muchos por LinkedIn. Y no solo el mundo de ingeniería, o sea, para cualquier ámbito, LinkedIn está moviendo mucha gente, o sea, mucho trabajo. Y yo también sí que un poco, me pasó mucho que cuando entregaba currículums en mano, por la ley de protección de datos ya no los cogían, porque no pueden tener en papel, un rollo me explicaban que no pueden tener papel, pero sí que se pierde un poco el eso, el de ir a la empresa, pues yo sí que iría a una empresa y diría, oye, toma mi currículum, me ves, te lo doy, luego si lo quieres bien, si no, pues lo tiras. Entonces, yo creo que es multicanal. Intentaría apostar por todos los canales posibles. Si un trabajo te interesa, por currículum, por escribir directamente. Una vez que trabajé en un hotel, bueno, de Reconquista, que le escribí directamente al director, pregunté yo, ¿cuál es el correo del director? Y me lo dio y yo le envié y le escribí y por eso empecé a trabajar allí. Me refiero, al final, yo creo que es apostar por todos los canales que tengas disponibles. Al final yo es lo que haría para encontrar un trabajo allá. Gracias, Enrique. No sé si Fidel y Eugenia nos podrían dar también algunas claves de qué es lo que, por dónde se está moviendo más el trabajo. Si entiendo que será a través de Internet, de redes sociales profesionales como puede ser LinkedIn, ¿no? O esas bolsas de empleo que hay también en páginas web. Bueno, voy a comentar lo primero que nosotros, cuando una persona quiere buscar trabajo, siempre les decimos que el hecho de buscar trabajo es un trabajo en sí. Y una de las cosas que tienen que hacer es organizarse bien, dedicarle un tiempo, organizarse, ver, por una parte pueden responder a ofertas de empleo que aparezcan publicadas en diversos medios, o también pueden ellos mismos buscar empresas y dirigirse a ellas. Hoy en día, gracias a la red y demás, es muy fácil acceder, buscar, entrar en una empresa, en la página de una empresa, y muchas tienen un apartado pues, para acceder a trabajar con ellos, o si no, también tienen los datos de contacto, y es una forma también de dirigirse a ellos a través de un correo electrónico que funcionaría como carta de presentación, porque hoy en día básicamente más que acudir personalmente a las empresas se suele utilizar el correo electrónico, que ya sería una carta de presentación a la que se adjuntaría el currículum, que siempre recomendamos que haya una carta de presentación, no mandar el currículum así sin más. Todo eso lleva un tiempo, un proceso, ir tomando nota de a qué ofertas de empleo pues, se ha solicitado o a qué empresas hemos decidido presentar nuestra solicitud, aunque no haya un proceso de selección abierto en ese momento, siempre podemos indicar que estamos interesados en trabajar, bueno, están interesados en trabajar en esa empresa y, solicitan que si les pueden conceder una entrevista o alguna forma para que los conozcan y si en algún momento dado tienen una necesidad que puedan cubrir ellos, pues adelante. Por una parte eso, que buscar un trabajo es un trabajo. Eso queremos siempre que quede bien claro. Por otra parte, la persona que busca trabajo lo primero que tiene que hacer es conocerse muy bien. No solo conocer, que eso es obvio y evidente, qué estudios tiene, qué conocimientos científicos, digamos, posee, sino también, y lo que estábamos hablando aquí, que estuvieron hablando también otros ponentes, las competencias transversales. Es decir, no solo los conocimientos que se adquieren a través de los estudios, sino también todas aquellas experiencias que se van teniendo en la vida e incluso la propia forma de ser de cada uno. Todos sabemos que unas personas son más extrovertidas, otras más introvertidas. Eso que junto con otras competencias se puede mejorar y hay competencias que no se tienen, pero bueno, se pueden ir adquiriendo de diversas maneras.
sí que puede determinar en un momento que esa persona se ajuste más a un determinado perfil que a otro. Si una persona que sea muy introvertida, es muy difícil que pueda desempeñarse no solo bien, sino que incluso que esté cómodo en un tipo de perfil pues que sea muy de relaciones públicas, de tratar con mucha gente, porque lo va a pasar realmente muy mal y siempre va a ser más adecuado un perfil más extrovertido. Pero también les incidimos siempre en que hay competencias, unas que ya las tenemos de serie, digamos, otras que se van adquiriendo con la práctica, con la experiencia, con la vida, y que no todo son las que se estudian. Esas otras competencias también son muy importantes y hoy en día son muy requeridas. La capacidad de comunicación, lo que decimos trabajar en equipo, que eso se aprende, digamos, en los estudios académicos, pero solo en parte. Es más una habilidad que se adquiere también de otras maneras, que también se reflejarían en el currículum, como por ejemplo participar en un equipo de fútbol o lo que sea, o tocar un instrumento, cualquier otro tipo de competencias que en un principio no suele parecernos cuando vienen también los alumnos, los estudiantes, a veces les dicen, no, pues también puedes incluir esto, y entonces, bueno, ¿cómo voy a poner eso de...? No, pues eso también es importante, pero no solo por el hecho de que sepas tocar el piano o que hayas sido delegado de clase o porque hayas jugado en un equipo de fútbol, de baloncesto o lo que sea, sino que eso quiere decir, por una parte, en unos casos, pues a lo mejor que puedes, sabes manejar un equipo, trabajar con personas, ser tú más o menos una persona que sea capaz de mover ese equipo, no solo de trabajar, también adaptarse, comunicar, resolver problemas, por a veces pues simplemente pues el hecho de cómo resolviste en un momento dado una situación que te vino que era un problema, bueno, pues esa solución, que puede ser una cosa muy simple, sirve a las personas que se encargan de la selección de personal, pues para ver que esa persona, pues, oye, es buena resolviendo conflictos y me puede interesar. Y como esas, pues infinidad de competencias que no son solo las que se adquieren con los estudios. Entonces, siempre les decimos que es muy importante, lo primero, que se centren en qué capacidades tienen, no solo las que adquieren con los estudios, sino todas esas que vienen al lado, y que les pueden ayudar a desarrollar un tipo de trabajo u otro en un momento dado, y cuantas más tengan de esas competencias van a desarrollar mejor el trabajo y además ellos van a estar más cómodos en desarrollándolo. Por otra parte, bueno, decía que siempre les decimos que el currículum, por supuesto, hay tantos currículums, digamos, como personas. No es que haya un currículum estándar y ya es el único válido. Hay infinidad de ellos. Hoy en día, además, en la red hay muchísimas plantillas, muchísimos modelos, ejemplos. Y lo que sí que es verdad, lo que ya se había comentado, el currículum tiene que ir centrado a la oferta de empleo, a la empresa a la que se busca trabajo. No vale escribir uno y ya lo mando como folletos publicitarios a todas las empresas. No, tienen que ir personalizados. A la hora de expresar, bueno, voy un poco así a salto de mata porque sobre las cuestiones que salieron comento lo que solemos comentar, digamos, en nuestra parte. A la hora de... Sí, bueno, una adaptar el currículum y por otra parte, lo que decía, los distintos trabajos que a veces, pues a veces se realizan trabajos que no tienen en principio una relación directa, como decíamos, a lo mejor trabajar de camarero para ser un ingeniero o cualquier otro tipo de perfil, en este caso humanístico. Eso no solo a poner, trabajar de tal cosa, de tal época a tal época y en tal sitio, no. Se puede, hoy en día está muy utilizado el currículum por competencias, donde en vez de expresar de tal año a tal, de tal mes a tal mes, de tal año, no, poner competencias, posible. Competencia en comunicación, trato con el público o cualquier otro tipo de competencia, o con clientes, poner esa competencia y cómo se adquirió. Es decir, experiencia en el trato con el público, pues atendiendo, siendo dependiente en una tienda o de camarero en un local y demás. Entonces, esas competencias, lo que decíamos también,
Pues fui entrenador de un equipo infantil de baloncesto. Pues bueno, eso ¿para qué me sirvió? Para tener una competencia de dirigir un equipo de trabajo, por ejemplo. Eso, hay que, más bien, hoy en día se enfocaría eso, la competencia y dónde se adquirió, más que poner un listado de posibles trabajos. Y como también hay que tener en cuenta que el currículum, cuanto más breve, mejor, pues, hombre, cuando se tienen muy poquitas experiencias de trabajo, pues la gente, a ver, cuando vienen los estudiantes que acaban de terminar y no tienen experiencias laborales, dicen que claro, ¿qué pongo? Es que si no me queda un currículum muy breve, muy pelado, no sé qué poner. Y yo, vale, pero es que a medida que vas teniendo experiencias, aunque solo sea por una cuestión de espacio, pues tampoco hay que ponerlas todas. Siempre escoger aquellas que más vayan relacionadas al tipo de trabajo al que estás solicitando acceder. Entonces, más bien resaltamos el hecho de que destacar casi más las competencias y qué tareas que se desempeñaban en ese trabajo para que el posible empleador vea qué capacidades se tienen, aparte de las que, por supuesto, se tienen como conocimientos técnicos. Los idiomas es un tema también muy importante hoy en día, porque, bueno, de una manera o de otra, si no es porque la empresa tiene relaciones con otras empresas o comercia con otros países, pues bueno, siempre es muy importante el conocimiento de idiomas, también en términos de publicaciones y demás. Nosotros insistimos en todos estos aspectos, también en el tema de humanidades, lo típico, cuando viene, pues bueno, las opciones suelen ser, la primera sí que se le ocurre a todo el mundo son las oposiciones para profesor, oposiciones o no oposiciones, en centros privados, eso ya es otra cuestión. Esa es la primera y obvia y evidente que se nos ocurre a todos. Yo digo que también forma parte de la familia humanística, entonces esa es la primera. Pero sí que hay que tener en cuenta que hay otro abanico de posibilidades que en principio muchas veces se desconocen. Por ejemplo, pues ya se habló aquí de la mayoría de ellas, aparte del trabajo en educación, está también pues el trabajo en bibliotecas, archivos, documentalista. También está el sector editorial, porque bueno, también hay correctores, hay traductores en los libros. En temas también de comunicación y organización de eventos culturales y no culturales, y bueno, empleos culturales de cualquier otro tipo, no solo centrarse en lo típico. También es verdad que puede ser también útil y trabajar en ONGs. Otra cosa que les decimos también es que lógicamente cuando se opta a un trabajo siempre piden experiencia, suele ser lo más habitual. Las personas cuando terminan de hacer un grado no suelen tener experiencia. Entonces, ¿cómo se adquiere? Pues a través de prácticas. Las prácticas, evidentemente, si son remuneradas, pues mucho mejor. Como les digo, no vais a salir de pobres, pero por lo menos ayudan a compensar algunos gastos que podéis tener. Entonces, entre otras páginas, aparte de que también los que comentaba Yolanda, las instituciones europeas, que también es interesante para la gente, sobre todo, que quiere buscar oportunidades fuera, porque bueno, nosotros encontramos estudiantes de todo tipo, o sea, estudiantes que dicen, no, yo de España no me quiero ir, y otros al contrario, bueno, y otros al contrario, yo me quiero ir fuera. Entonces, hay que barajar opciones para todo tipo de personas. Entonces, para los que se quieren quedar aquí, también están las prácticas remuneradas de la Fundación de la Universidad de Oviedo, que yo que estoy ahí en Humanidades precisamente me encuentro con el problema de que basta que vengáis para que nos pueda enseñar ofertas de prácticas justo de este campo, pero yo os digo que de verdad que las hay. Y sí que estoy notando, desde que estoy en servicio de orientación laboral, que al principio prácticamente no había. No voy a decir que eran muy pocas, porque creo que no había. Y de un tiempo a esta parte estoy notando que sí aparecen más ofertas de prácticas, pues eso, para las filologías o para otro tipo de estudios humanísticos que no son siempre los típicos de ingeniería, de economía, que
sí que es verdad, o derecho, que son los más habituales, pero sí que estoy notando que aparecen más prácticas que encajan más con el perfil de las humanidades, lo cual bueno, eso sí, también, para las prácticas de la fundación de la universidad, el primer requisito es haber terminado ya, tener un grado o un posgrado en la Universidad de Oviedo, es decir, ya tienen que haberlo terminado, no poder hacerlo antes. Y, bueno, pues nosotros, pues eso, digamos, enseñamos un poco, les orientamos a la hora de hacer currículum, sobre también cómo hacer las cartas de presentación, les presentamos, pues les ofrecemos muestras de eso, de portales de empleo en los que pueden acceder a prácticas o a trabajo ya como tal, incluso agencias de empresas de trabajo temporal, asociaciones, cámaras de comercio, incluso para quien se quiera orientar hacia el autoempleo, pues eso, les indicamos páginas en las que pueden encontrar información, ayudas a las que pueden acceder y demás. Básicamente, eso, no sé si Fidel quieres añadir algo más, así a bote pronto. No, con eso ya está bien, creo que está bien expuesto y explicado. No obstante, algo comentaron los anteriores ponentes, cuando se fabrica un currículum, tiene que ser un currículum dedicado a esa empresa, a ese trabajo, ¿vale? Y para eso hoy en día tenemos la red, ¿no? Y la red nos da mucha información de esa empresa, incluso hasta de ese trabajo que nos pide, ¿vale? Quiero decir, no fabricar un currículum como se podría hacer un currículum general, de claro, lo mandamos para allá y a ver qué pasa, ¿no? Pero tienes que convencer esa otra parte, que conoces a la empresa, que conoces lo que hacen, a qué se dedican, y que por supuesto estás muy interesado, muy interesada en poder entrar a trabajar ahí. Tienes que ser algo que se convierta en algo muy atractivo, ¿eh? Que cuando vean ese currículum, aunque sea media página, ¿no? Esta es la persona que queremos, ¿vale? Porque sabe de nosotros. Ahora, claro, si llega un currículum que dice allí, vale, dice estos estudios y los otros, pues, bueno, es uno más en el montón, ¿no? Pero cuando llega un currículum de ese tipo a una empresa determinada, automáticamente es como si entrara por los ojos, ¿no? Ya esa persona ya le abre la puerta de la entrevista, por supuesto, todo lo que viene detrás, ¿de acuerdo? Bueno, solo quería decir eso, un poco por todo lo que hablamos de forma general, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, Fidel, muchas gracias, Eugenia. Y ya una vez más, pues muchas gracias a todas las personas que han participado en este segundo viernes de la orientación profesional en la Facultad de Filosofía y Letras de esta segunda edición de octubre de 2022. Os invito a participar el próximo viernes 21 de octubre, en la siguiente sesión, que será dedicarse a la docencia y a la investigación, en la que hablaremos, pues, efectivamente, de cómo ser un profesional de la docencia o de la investigación o de las dos cosas a la vez, ¿no? Y está aquí Pamela, que nos acompañará también en la próxima sesión contándonos su experiencia. Pues nada, muchas gracias. Me parece que el señor decano quiere decir también unas palabras de despedida. Gracias, sí, son esas palabras. Gracias a todos y a todas por haber participado en esta sesión tan interesante, ¿no? En la primera, hace una semana, se comentaba, casi fue una conclusión unánime, que los estudiantes suelen dejar para el último momento la búsqueda de empleo, el enfrentarse al emprendimiento, y debe ser una actitud constante, incluso anterior a la llegada a la universidad. Esa actitud está detrás de esa búsqueda activa, ¿no?, de empleo, y el diversificar las posibilidades que uno puede tener al margen de los estudios que haya realizado. Me parece que han sido todas intervenciones muy, muy importantes, magníficas. Hemos aprendido mucho y espero que los estudiantes que nos han acompañado o que vean este vídeo un poco más adelante les pueda ser de mucha utilidad todo lo que aquí se ha dicho. Nada, emplazaros, como ha dicho el vicedecano, para la próxima sesión, y muchas gracias por estar ahí. Gracias.
Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias, Fidel. Gracias, Muchísimas Eugenia. gracias. Gracias, José. Muchas gracias también, Enrique y Pamela. Y nada, y desconectando sin problema. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Buen fin de semana. Igualmente. Igual.